Tramas Resueltas, un podcast diferente presentado por una inteligencia artificial y sus 4 esbirros humanos. Sergio Fernández. Hola, ¿qué tal? Nacho Teso. Hola, ¿qué tal? Jordi Tepardo. Hola a todos. Pues nada, hoy en Tramas Resueltas nos ponemos un poco más serios de lo habitual. Tampoco tanto, ya sabéis que aquí somos como somos. Pero queríamos dedicar un programa a Tim Sale, del que conocíamos hace poco su fallecimiento. Se suma así a otras dos figuras destacadas del cómic estadounidense, como George Pérez y Neil Adams, que también nos han dejado este mismo año. Sale es un autor que para cualquier aficionado al cómic estadounidense, y en concreto para el género de superhéroes, no necesita presentación. Estamos hablando del dibujante, y creo que más que dibujante, prácticamente alma de obras como Batman, El Largo Halloween, Superman para todas las estaciones, Spider-Man Blue, Daredevil Yellow. Bueno, grandes historias con grandes personajes. Y bueno, pues qué decir de Sale. Pues podríamos hacer una pequeña bio aquí antes de comentar nuestras impresiones sobre su obra, sobre cómo lo conocimos. Pues Sale nació en 1956 en Ítaca, Nueva York, aunque pasó gran parte de su infancia en Seattle, ciudad en la que el pasado día 16 falleció. Las biografías de Sale dicen que su relación con el cómic viene desde pequeño, cuando leía cómics durante sus viajes por Estados Unidos, así que aquí no hay mucha novedad respecto a lo que muchos otros autores y aficionados pues hemos vivido. Pero Sale tuvo muy claro pronto que quería pasar a la práctica y que no se iba a quedar en ser un mero lector. Así, en 1974 empezó formación artística en la Universidad de Washington, pero a los 2 años se mudó a Nueva York para asistir a la Escuela de Artes Visuales y también a la Escuela de Arte que por aquellos años abrió John Buscema. Su primer trabajo profesional en el mundo del cómic fue como entintador en Mid Adventures para la editorial Ward Graphics. Esta es una serie de fantasía creada por Robert Lynn Aspring, publicada originalmente entre 1978 y 2002, que por lo que sé pues está inédita en España. Y ya como dibujante propiamente debutaría en sus siguientes trabajos. Ahí tenemos This World, que era una antología también de fantasía, y en la que participaron muchos autores de ciencia ficción como Paul Anderson, John Browner, Janet y Chris Morris. También está de Amazon junto a Steven T. Seagal, que esta sí es una obra que está publicada o se publicó aquí en su día por parte de Norma Editorial en 2010 y que era una historia de un periodista americano que trabaja para la revista Point, un aventurero preecologista que viaja al Amazonas en busca de, bueno, pues una historia que, digamos, le catapulta a la fama. Y entre estas obras, la que más destaca es Grendel, la hija del diablo, la que colaboró pues con Matt Warner y con Diana Schull y Teddy Christensen. Esta obra está editada también en España por parte de Astiberri. Y bueno, pues es una historia ambientada en el universo de Grendel creado por Warner, que nos habla en este caso del personaje de Stacy Palumbo. Tras estos trabajos, pues Sale ganaría nombre en la industria y en 1991 publicaría para Dark Horse la miniserie Billy 99, que estaba escrita por Sarah Byrne. Ya a partir de aquí es cuando empieza a trabajar para las grandes, en concreto para DC, con una miniserie de Charles of the Unknown, en la que conoció a Jet Loeb, que todos sabéis pues la importancia de esta figura para su carrera. Esta obra también está publicada en España, la publicó originalmente Planeta de Agostini, y bueno, pues estos fueron los inicios de un autor cuya carrera, a partir de entrar en contacto con Jet Loeb, pues es donde empieza a virar hacia un tipo de propuestas en las que, digamos, encontramos muchas historias definitivas de personajes clásicos e icónicos del cómic de superhéroes, tanto de DC como de Marvel, o al menos así lo veo yo, ¿no?
¿Qué os parece a vosotros? Yo creo que el apelativo en definitivas, al menos en el caso de DC, sí queda muy apropiado. Y en el caso de Marvel, a lo mejor sí lo dejaría más en un significativas, pero igualmente hablamos de obras importantes, destacadas, que fácilmente han atraído la atención de mucha gente y que muy rápidamente le convirtieron en un nombre muy destacado. O sea, tiene una carrera antes de llegar a todo esto, pero está claro que por lo que se le va a recordar va a ser por estos trabajos. Sí, creo que es uno de estos dibujantes que su nombre pues estaba en la cabeza de todos los que seguimos este mundillo, ¿no? Y curiosamente tampoco es que fuese especialmente prolífico, ¿no? O sea, al final sí que tiene, pues eso, obras archiconocidas, tanto en DC como en Marvel, pero bueno, el hecho de no participar en ninguna serie regular, el hecho de no atreverse tampoco como autor completo, ¿no? Nunca, pues bueno, creo que al final sí que es cierto que lo que tenemos de él, o lo que se ha publicado de él, en España al menos la gran mayoría son cosas indispensables, ¿no? Y en muchas ocasiones en esos trabajos el dibujo incluso es lo más sobresaliente, ¿no? Del cómic. Tenía un estilo muy particular. Bueno, yo hablaremos más adelante, supongo, pero con motivo de su muerte me leí el Black and White que publicó aquí Aleta sobre su carrera, muy interesante porque, bueno, pues se le iba haciendo diferentes entrevistas sobre toda su obra, entraba un poco en temas de técnica, en temas personales, y bueno, era un hombre que no tenía pelos en la lengua y que además, pues si tenía que hacer autocrítica no tenía ningún problema, ¿no? Él sí que, como ha pasado con otros grandes genios, ¿no? Se consideraba quizás un poco lento y que eso pues a lo mejor le repelía precisamente para meterse en series regulares, pero bueno, ahí está su trabajo, ¿no? Y aunque desgraciadamente haya fallecido, pues podremos seguir disfrutando con sus dibujos durante mucho tiempo. Sí, a ver, a partir de aquí, como hemos dicho, cuando entra en contacto con Yellowhead, pues empieza una carrera en la que prácticamente podemos decir que son todo éxitos. Estamos hablando pues de obras como el Batman, El Largo Halloween, que publicaron en 1996. Estamos hablando de Superman para todas las estaciones, que se publicó en el 98, Batman Dark Victory, que era la secuela del Largo Halloween, que se publicó en el 99, y a partir de este siglo ya empezó a trabajar con Marvel y nos trajo el Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Grey y el último que fue Capitán América Blanco de 2008. Era, como dices, no era un autor prolífico, obviamente hay más obras de las que hemos comentado aquí, pues por ejemplo, una también que aquí se ha publicado recientemente otra vez o ha reeditado, porque ya son obras que además se han editado en multitud de ocasiones en España. Estoy hablando de Catwoman, si vas a Roma, de 2004, que también está ligada a lo que es el Largo Halloween, funciona un poco como spin-off. Y todos son obras las que trabaja con Jet Loeb y que son pues las obras que van a perdurar, por las que va a ser recordado y en las que, como dices tú, Sergio, es el dibujo lo que te atrae, al menos directamente al cómic, y lo que te mantiene en él. Yo no sé si vosotros os acordáis de la primera obra a la que os acercasteis de Tim Sale. Diría que fueron sus obras de colores de Marvel,
y probablemente Spider-Man azul. Porque estoy bastante seguro de que durante muchísimo tiempo lo único que había leído de él fueron Spider-Man azul, Daredevil amarillo, Hulk gris. Y lo hice en una época en la que quizá yo no prestaba tanta atención a quiénes eran los dibujantes, entonces luego no tenía tanto impulso de ir en búsqueda de otras obras, ¿no? O sea, me podía pasar con algunos nombres, pero no me sale tan automático como hoy en día. Pero sí que recuerdo que me parecían obras especiales, como que tenían un toquecillo distinto. Luego podían ser de calidad dispar. Personalmente siempre me ha gustado más la de Spider-Man que las del resto de personajes, aunque quizás sea por pura preferencia del personaje y no Bueno, a ver, necesariamente algo por la que hable de la calidad de las obras en sí. Ahí ya os dejo opinar lo que prefiráis. Pero sí, Spider-Man azul y luego ya años después me enfrenté a su obra en DC. que claro, para alguien que no haya leído Spider-Man Blue, pero sí conozca más o menos las historias originales de Spider-Man, ¿cómo le describirías lo que es Spider-Man Blue? Porque es una cosa un poquito especial, ¿no? A ver, es un repaso a los primeros años de Spider-Man, pero desde una perspectiva de futuro. O sea, no es como en otros casos como algunas series actuales es tipo Spidey, que te cuentan historias nuevas en aquella época. No. Es un repaso, es volver a contar lo que ya pasó, centrándose sobre todo en el romance y en Gwen Stacy. No deja de ser una carta de amor a la chica que perdió. Que bueno, que es un poco la constante de estas obras de colores de lo de Fisail, ese vistazo nostálgico al pasado a través de un ser querido que murió. Además, esta es una tendencia que tiene mucho Marvel, revisionar su pasado. Ahí tenemos una obra también básica como es Marvels, o qué decir, pues las historias jamás contadas de Spider-Man, que también tuvo su impacto en su momento. Pero sin embargo, hombre, Marvels desde luego es otra obra capital para cualquier aficionado, sobre todo a los cómics de la Casa de las Ideas. Después te puede gustar más o menos por el tono, por el dibujante. Pero desde luego la diferencia con estas dos obras al menos que cito y otras propuestas es el sentimiento que te transmite la obra. Y yo creo que eso en parte lo consigo mucho Tim Sale, tanto aquí como en Daredevil Yellow y alguna más. La de Hulk Grey yo en mi caso no la he leído, es una de las que tengo pendiente, y la de Capitán América Blanco también, ahí no me acerco, pero las de Yellow y Blood podría decir que es el mismo juego en ese sentido. Es que además con su estilo realmente es muy capaz de evocar a esa época primigenia en Marvel. Hay algo que es más, ¿cómo decirlo? En el tono, en el uso de los colores, también en el trazo que utiliza. Hay algo que me sale ahora mismo decir de forma quizá un poco ridícula, que es más 2D, que es más plano, que es más dibujo. Y no por ello menos trabajado, pero sí que me remite más para mí a aquellos, o sea, lo que pudiera hacer Kirby en su día, Ditko, los Buscema, que tenían herramientas más limitadas. Y eso creaba una serie de imágenes, una serie de estampas que difieren mucho de lo que solemos tener en el cómic moderno. Si tú coges, no sé, a Pepe Larraz es increíble. Y estoy seguro de que tiene sus referencias concretas, pero yo lo veo y me parecen dibujos claramente realizados con un montón de herramientas que están a su alcance y que antes no las tenían, o cuando las tenían la imprenta no era capaz de reproducirlas. Ahora estamos en una época en la que todo es posible, en cierta manera, y a la hora de remitirte al pasado, según el enfoque que busques, es necesario encontrar un estilo que se adecue a ello. Por ejemplo, cuando hicimos el programa de Spider-Man Toda una vida, yo defendía la elección de Bagley como dibujante único, porque a pesar de ser un repaso a la continuidad, lo cierto es que era una historia completa, nueva, que requería esa homogeneidad y que no buscaba, o sea, buscaba referirse a las décadas, pero no buscaba homenajearlas en cada número, sino crear un todo que fuese una cosa nueva.
En este caso es al contrario. En este caso sí que necesitas adherirte más a la atmósfera, al tono, a lo que se ofrecía en aquel entonces, porque es lo que permite completar el juego nostálgico. Y para eso un dibujante como Tim Sale era excepcional. Y tú que así tienes un perfil que eres capaz de, bueno, de discernir a veces entre lo clásico y lo moderno y no necesariamente, y comprender que esto muchos aficionados no llegan a ello, que no todo lo clásico es bueno. Esta obra sigue, por decirlo de alguna manera, de actualidad hoy en día. Quiero decir, es una buena obra, incluso para introducirte al personaje, aunque no hayas leído pues las historias clásicas. A ver, depende un poquillo de la persona. Yo quizá es una de estas obras que recomendaría más en segunda ola, en segunda tirada. Porque sí que conocer un poquito a los personajes y algo de las historias de aquel entonces le da más empaque y le da más peso. Funciona por sí misma. Para mi gusto sí que funciona por sí misma bien. Como digo, no deja de ser un repaso, un retelling de aquellos primeros años. Con Daredevil lo mismo. Pero igual ese puntito de la nostalgia, el factor emocional, sobre todo por la idea del personaje de Gwen Stacy, ¿no? Que a día de hoy, en los mayores momentos de importancia, no han dejado de estar ligados, creo yo, a un público moderno, a un posible público moderno que fuese a entrar en las historias del personaje. Su mayor referencia es la Space Amazing Spider-Man. Y a ver, Gwen Stacy mola ahí, pero no es la Gwen Stacy que yo creo que se van a encontrar en los cómics. Igual si les gustan mucho las pelis de Amazing Spider-Man, sí que diría que Spider-Man Blue está bien porque te permite acercarte a la figura de Gwen Stacy sin tener que aguantar una serie de tics y cuestiones de cómics de los años 60 y 70 que a día de hoy son patentes y evidentes. Por alguna extraña razón has ignorado que Gwen Stacy ya salía en las pelis de Sam Raimi. En concreto, en Spider-Man 3. Es curioso porque cada vez que me lo menciona alguien, ¿no? Es como, digo, ah, sí, y luego lo vuelvo a olvidar. Tranquilo, creo que en este caso es algo bastante generalizado. ¿No? Y no es que la actriz en ese momento lo hiciese mal, sino simplemente es que no recuerda especialmente a la Gwen Stacy de los cómics. Bueno, Sergio, ¿y tú recuerdas tu primera lectura con Tim Sale? De su obra, quiero decir, no junto a él, ¿se entiende? Sí, fue el largo Halloween, seguro. Me flipó el dibujo. No tanto la historia, que siempre he pensado que estaba un tanto sobrevalorada, la verdad. De hecho, pues bueno, luego Victoria Oscura, creo que incluso me gustó un poquito más, pero bueno. Por ejemplo, decir que si veis la película de Largo Halloween, la cinta de animación que hizo DC con Warner, pues ahí se pierde el estilo Tim Sale. Y ahí se nota cómo baja el Largo Halloween, ¿no? Con lo cual es una buena muestra de la importancia del dibujo, ¿no? En el caso de Marvel, sí que sé que lo primero que leí suyo fue el Hulk gris, que también me gustó bastante y además sí que me recordaba, que lo comentaba el otro día Jordi, algunas escenas de la peli de Ang Lee, como que tenían cierto paralelismo, ¿no? Bueno, decir que comentaba antes Nacho el color, bueno, Tim Sale era daltónico, ¿no? Y es acojonante la cantidad de dibujar. ¿Era daltónico? Sí, pero es que escucha, yo me puse a buscar el otro día, digo, hostia, es curioso, ¿no? Vale que no es colorista, pero dibujante, y hay una cantidad de primeros espadas daltónicos en el mundo del cómic que dices, hostia, aquí hay un patrón, tío. Mira, te digo, Uderzo, Howard Chaykin, John Byrne, Duncan Fegredo, Alex Todd, Mike Allred, Keiko, el que suele dibujar con alta arriba. O sea,
fijaos, los nombres, no es tontería. Y este buen hombre era daltónico, y entonces pues cuando dibujaba, él lo que necesitaba era crear ambientes, ¿no? Y esas mismas creaciones de ambientes eran luego las notas que le pasaba a los coloristas en cuestión para decir, lo que estoy buscando es esto. Es que tiene eso aquel. Entonces, pues bueno, por eso cuando él juega con el tema de las aguadas, como en tinta, todo el tema de las sombras, yo creo que eso tenía un punto especial precisamente por su daltonismo, ¿no? Entonces... Bueno, eso también puede explicar que haya trabajado con prácticamente los mejores coloristas de la industria. Porque tiene ahí a Dave Stewart, tiene a Matt Hollingworth, tiene a Gregory Wright, con el que hizo la mayoría de obras en DC del largo Halloween y asociadas. O sea, lo mejor de lo mejor. Yo no sabía este dato y la verdad es que ahora me cuadran algunas cosillas. Porque siempre me extrañó que, ¿sabes? Con todo lo que desprendía el dibujo de Tim Sale, no él tuviese interés propiamente en colorear sus propias obras. Es algo que me llamaba mucho la atención. Sí, ya os digo, en este Black and White, que de hecho, claro, luego entiendes el nombre del título, ¿no? Black and White, cuando le preguntan por el hecho de, bueno, y de cara al futuro, ¿tienes pensado hacer alguna obra como autor completo? Y él decía que rotundamente no, que no tenía esa capacidad para escribir. Él desde muy joven, desde que estaba en el colegio, en el instituto, tenía claro que él se iba a ganar la vida como dibujante, pero que no tenía esa creatividad como para generar historias, ¿no? De hecho, con Jeff Loeb, con el que, bueno, pues hizo el grueso, ¿no? de su carrera, con el que más se le recuerdan, ¿no? Los cómics que realizó, pues eran dos personas muy diferentes y, hombre, no es que pongan que discutían mucho, pero se leen entre líneas que tenían que, porque ya digo que me da la sensación de que no era una persona que se cayera las cosas, ni fácil de tratar, y entonces, pues bueno, por ejemplo, en cuanto al tema de los colores, no deja de ser curioso también que, siendo daltónico, bueno, pues que las cuatro miniseries estas de Marvel tengan nombres de color. Fue Loeb quien, con Daredevil amarillo, por ejemplo, que fue la primera de las 4, quien decidió poner amarillo como subtítulo, y no gustaba ese subtítulo ni a Sale, ni a parte de la editorial, pero bueno, ahí se empeñó y de manera unilateral pues así salió, ¿no? Y sí que él explica muchas veces que bueno, que lo decidió así y un poco por el artículo 33, ¿no? Entonces, pues bueno, ya digo, fue uno de los artistas, joder, pues más reconocibles, ¿no? Por su estilo, porque era muy particular. Él se consideraba, por ejemplo, un retratista, perdón, horrible. Y a mi hijo, pues también me ha llamado esa afirmación mucha atención, porque dices, joder, sus personajes son muy expresivos, ¿no? Y luego también me llama mucho... Son muy expresivos, pero es cierto que no son nada realistas en sus facciones. No, para nada. Son muy llamativas, nada más que ves un dibujo de Tim Sale lo reconoces inmediatamente, pero... Y bueno, pues por comentaros así alguna curiosidad, él pues dice que el arte de Alex Ross, ¿no? Le quedaba muy frío, ¿no? Que ese estilo de dibujo basado en fotografías que no le gustan nada. Pero él, pues obviamente cuando dibujaba, pues sí que tenía patrones, ¿no? O figuras reales en las que fijarse a la hora de, pues, trazar
el perfil de sus personajes, ¿no? De los protagonistas. Y pues por ejemplo, para Catwoman, la primera Catwoman que él hace, creo que, no sé si en el largo Halloween salía Catwoman o si no en... Sí, sí que sale. Sí, Sale sí. toda la galería de villanos de Batman, o sea que... Bueno, pues estaba basada un poco en Terry Hatcher, que hacía de Lois Lane en Lois y Clark. ¿Os acordáis de la serie aquella? Sí, Porque sí, bueno, sí. él está como, era su amor platónico, Terry Hatcher en los 90. Y luego ella si vas a Roma, ya se fijó más, por ejemplo, en Jennifer López. ¿Mm? Jennifer López. En Jennifer López, sí, en cuanto a cuerpo. Porque sí que es verdad que es el típico que, bueno, cuando lees cuando ves sus ilustraciones en esas obras, sí que hipersexualizaba mucho, ¿no? A las mujeres, y además es que a él le gustaba hacerlo, o sea, no tenía problema en decirlo en ese sentido. Y bueno, por ejemplo, pues contaros también. Bueno, pero en este caso yo creo que era un rollo muy Peanut, ¿no? O sea, siempre me ha dado esa sensación con él. Bueno, puede ser. Y deciros también que en Daredevil amarillo, pues, joder, eso lo leí en el Black and White y me hizo mucha gracia porque luego me leí otra vez Daredevil amarillo y yo no lo recordaba y es verdad que le puso morros a Matt Murdock, morritos, ¿no? Pero así como carnosillos y tal. Y es que tomó de modelo a Brad Pitt, ¿no? Y luego, sin embargo, a Karen Page, que claro, está en las antípodas pues de Catwoman, ¿no? En cuanto a la concepción del personaje, pues la ves ahí como mucho más recatada y tal. Se basó en los personajes de Grace Kelly en las pelis de Hitchcock. O sea, para que os hagáis una idea, el contraste, ¿no? Sí, sí. Hombre, es curioso todo. No sé si tendrás por ahí el modelo que utilizó para Gwen Stacy, pero... Creo que no lo tengo por aquí. Mira, sí que os voy a comentar una cosa que se me había pasado, importante, sobre todo a Nacho, como buen fan de Spider-Man que es. En Spider-Man Azul fue él el que se empeñó en homenajear a la etapa de Romita y tal. Y él no quedó a gusto con ese trabajo. O sea, él decía que si pudiera volver atrás, que no lo hubiera enfocado de esa manera, porque él fue el que dijo, vamos a volver a aquellos años, quiero homenajear a Romita, pero él pensaba que era demasiado deudor, ¿no? Y que precisamente por no hacer algo que rompiese o que sea un poco mínimamente, pues esto también te lo dije el otro día, Jordi, que te llamó la atención. A mí también me llamó la atención, no sé hasta qué punto será veraz o no. Desde luego él sí que lo dice en esa entrevista. De las 4 historias de Marvel, de las 4 miniseries, dijo, Sale, que era la que peor había vendido, Spider-Man Azul, perdón. La verdad es que a mí es un dato que me llama, porque curioso, como poco. Yo siempre he tenido como Spider-Man Blue como la referencia dentro de esta Sí. gama cromática, de hecho. Tal cual. Yo de hecho recuerdo cuando en los años en los que me andaba acercando a la Marvel moderna, en lo que la que entonces era moderna, ¿no? 2000, creo que era por 2008, 2009, y creo que ya estaba Jeff Loeb haciendo su Hulk. Y, y claro, la opinión general es que Jeff Loeb era malísimo en todo lo que escribía. Yo, de hecho, me pasé muchos años pensando que era genuinamente un guionista malo, porque eran las opiniones que recibía. Y justo su Hulk, pues a mí ya sabéis que me gusta poquísimo o nada. Entonces, claro, cuando yo llegaba a esto, lo que os comentaba antes, ¿no? De llegar a las 6 de colores, Spider-Man Azul, yo siempre he tenido como que es la que se consideraba la buena mejor de todas y que luego ya el resto bajaban el nivel. Sí, sí. Yo
yo al menos siempre he tenido la sensación de que es la que mejor acogida siempre ha tenido entre los aficionados. Y eso que yo creo recordar que la primera que leí fue Daredevil Yellow. Tengo el recuerdo de haber leído esta obra junto con el Daredevil, la miniserie aquella que hicieron John Romita y Frank Miller juntos. Y entonces ya con esas El hombre dos... sin miedo. El hombre sin miedo. Y ya con esas dos juntas, pues claro, ya tenías una introducción magnífica a lo que es la génesis del personaje, sus historias más clásicas. Eso me parece clave. O sea, las tres historias van a la génesis y yo me pregunto entonces qué realmente quería cambiar Sale o hubiera querido cambiar de haber vuelto a hacer Spider-Man azul, porque, joder, Hulk gris es literalmente el origen de Hulk, que es su primera transformación, la bomba gamma, toda la gresca. De Daredevil con lo mismo, estás en los primeros años. ¿Hasta qué punto hubiera querido ir para atrás, para adelante? Yo entiendo que se refiere más a nivel gráfico, ¿no? Que a lo mejor hubiera hecho algo distinto, pero yo veo Spider-Man Blue y reconozco su estilo y no veo en eso muchas diferencias con, por ejemplo, Batman en Largo Halloween, por hablar de la competencia. Entonces, es una cosa que me llama la atención. Si queréis os leo aquí lo que comentaba al respecto. Dale. Decía que con Daredevil y con Hulk, bueno, que le encantaban los conceptos de los personajes y los elementos de sus mundos, pero por mucho que le gustase todo eso en Spider-Man, la primera etapa de Romita fue una piedra angular en los cómics para él. Que no recordaba haber sido consciente de nada romántico o de enredo antes de aquello y estaba completamente absorbido por ello. La belleza de la forma en que dibujaba, la elegancia, sus secuencias de acción estaban muy bien hechas, pero su auténtico poder estaba en el romance. Y dice Sale, y yo quería probar con eso. Era casi inevitable que fuera eso lo que hiciéramos. Y en retrospectiva, no estoy seguro de que eso fuera la mejor decisión, porque no pude escapar de la sombra de Romita. Y luego vuelve a ello otra vez. Y es cuando dice pues que es la que menos vendió y tal. Curioso, porque habla más como si fuese propiamente el guionista, ¿sabes? En este caso. Bueno, yo creo que, a ver, son sus impresiones, pero yo creo que la fuerza que tiene esta historia precisamente es porque retoma eso. Y es cierto que la parte de romance, sobre todo a partir de la etapa clásica de Romita, tiene una importancia muchísimo mayor que las historias previas con Steve Ditko, por ejemplo. O sea, que había un punto de romance, pero todo estaba vehiculado después a través de la acción y las relaciones no eran tan duraderas como las después, cuando ya se introduce formalmente a Mary Jane, se introduce a Gwen Stacy y hay ese salseo con ese triángulo amoroso, todo lo que va llevando también de por medio el personaje de Harry, de su padre Norman, etcétera, etcétera. Pues yo no lo he dicho, pero yo en la primera obra de Tim Sale que leí, creo recordar que fue Batman Haunted Knight, que ahora, bueno, la publica ECC bajo el nombre del Caballero Maldito. Y estas son unas historias que se publicaron como especiales de la serie Legends of the Dark Knight, entre el 93 y el 95. Eran 3 historias, una se llamaba Locura, otra Miedos y la última era Fantasmas. Y en todas ellas colaboró con Jen Loeb. Yo creo que aquí es donde se curtieron un poco, donde trabajaron en paralelo algunas cosas en Largo Halloween, y la que también empezó a desarrollar pues esa relación también con el colorista Gregory Wright, que ya también había previamente trabajado con él en una obra, bueno, menor de Marvel, que era Wolverine y Gambit, Víctimas. La verdad es que para mí recuerdo que era un cómic que a día de hoy no tengo, de hecho, porque me lo prestó un amigo, me lo leí y me gustó muchísimo por la temática. Que claro, todo lo que tenga que ver con terror,
Halloween y ese tipo de cosas, asociado además a los personajes a la galería de villanos de Batman, que es que encajan perfectamente con ese género, pues la verdad es que me encantó. Y supongo que fue unos años después cuando leería Daredevil Yellow y Spider-Man Blue, que es cuando me adentré más en los cómics de Marvel. Y fue mi etapa más Marvel Zombie, en ese sentido. Ya posteriormente ya leí Batman el largo Halloween, toda la trilogía con Dark Victory, etcétera. Y más o menos son obras que he revisitado de vez en cuando y que, como digo, o sea, son auténticos superventas, creo yo. Incluso Spider-Man Blue a día de hoy, porque han tenido algunas de ellas chorrocientas ediciones, sobre todo supongo que el Batman el largo Halloween, vamos, solo con ECC a unas 4 o 5 ediciones deben llevar. Y porque es que, además, el largo Halloween se vende muy fácil porque dices, es el año 2 de Batman y eso automáticamente es una obra que encaja muy bien hacerte una cronología rápida de año 1, largo Halloween, Victoria Oscura y otras cosas. Pero aún así yo creo que queda claro que su obra potente es la de DC y la ligada a Batman. Yo creo que esas son realmente las historias en las que participó y que trascendieron el medio. Yo tardé mucho en leer el largo Halloween claro, y flipé al ver que, por ejemplo, el Caballero Oscuro había cogido el Sota Caballo Rey de ahí, tal cual. Sí. Yo creo que una cosa que hacían muy bien Loeb y Sale era procesar y sintetizar muy bien la esencia de estos personajes. Tú te coges tanto las historias para Marvel como las de Batman en este caso y o sea, prácticamente no necesitas conocer nada previamente de estos personajes. Y creo que una clave también del éxito de estas obras es que las puedes vender como obras autoconclusivas. Entonces, no es descabellado pues darle a leer a alguien que se quiera iniciar con Batman el largo Halloween, porque es una obra que te introduce directamente en el universo de este personaje. Si tú tienes un bagaje, sobre todo lo que comentabas con obras como las de Daredevil, Yellow y Spider-Man Blue y todas las de la saga cromática para Marvel, pues tienes un plus. Pero aún así, a nivel introductorio funcionan bastante bien. Otras ya, bueno, yo la que veo más coja, por ejemplo, es Catwoman si vas a Roma, porque esta sí parte del personaje de una situación previa que se da en el largo Halloween y Victoria Oscura, y entonces pues si te lees te vas a quedar un poquito cojo, que es lo que me pasó a mí, porque esta la leí recientemente, no la había leído anteriormente, y como no tenía frescas las anteriores lecturas, pues me costó un poquillo situarme, pero bueno, que después es una historia súper ligera. Si conoces más o menos a los personajes, pues enseguida te haces a ellos, y si no, disfrutas del arte de Tim Sale. Siempre va a ser un caballo ganador. Todo esto que comenta Jordi, ¿no? De que es una buena introducción al personaje y demás, son obras realmente lo que hicieron en un bando y otro. Son obras muy dedicadas a aprovechar las fortalezas de ambas compañías. Las de Marvel están enfocadas en la continuidad, en repasar lo que sí existió, en asegurarte de que, o sea, hay cambios. Me he repasado rápidamente el primer número de Hulk Gris y hay cambios, pero bueno, todo ligado a lo que ya existe, mientras que DC, pues por su propia naturaleza, la continuidad es lo que cada quien quiera en cada momento. Y eso yo creo que es lo que les permitió ser tan expansivos, tan cohesionadores y al mismo tiempo crear obras tan definitivas sobre el personaje y bueno, que hablan muy bien de ellos como creadores. Bueno, todo lo que estáis comentando de ese particular año 2 de el largo Halloween, pues para Tim Sale el año 1 lo veneraba muchísimo, pero por ejemplo el contraataque del Caballero Oscuro, vamos, le parecía un mierdolo. Y también me hace particular gracia que a Miller le suele meter bastante caña, hay que decir,
y habla de que el último tercio del Por Again, que no hay por dónde cogerlo también, ¿no? Y bueno, también, para que veáis cómo no se cortaba ni media, pues cuando le preguntan por Batman Silencio, ya sabéis que Batman Silencio es de Loeb, pero está con Lee, no está con él a los lápices, ¿no? Pues dice que él no reconoce en ningún momento la escritura de Loeb. O sea... Pues yo sí. Como diciendo, vamos, otra castaña bastante importante. Hombre, yo supongo que hay algo que hemos comentado antes, y es que es un autor que iba a su propia bola. No era un autor que haya hecho series regulares, no estaba metido en crossovers, no hacía ese tipo de trabajo. Él hacía obras cerradas. Algo que la verdad es que es poco habitual cuando te dedicas al mundo del cómic. Trabajas para el mercado estadounidense y en concreto para dos editoriales como DC y Marvel. Es prácticamente inevitable. A no ser también que seas una figura como Alex Ross, que mayormente lo que hace es portadas y obras muy concretas y muy espaciadas en el tiempo, que también era un poco el perfil de Tim Sale. Pero quizá eso que comentas, quiero decir, esta capacidad para poder hablar libremente, también puede que tenga que ver algo con ello, ¿sabes? Al final no estoy tan metido en la industria y puedo valorar las cosas como un aficionado más. Sí, tampoco leía cómics. O sea, es que era una persona muy curiosa. Decía que, por ejemplo, así como Loeb tenía en la mesita de noche ahí, ¿no? Una pila de cómics ahí para leer pendientes, que él ya prácticamente no leía cómics. Madre mía, Sergio, que estamos intentando hacer un homenaje y tú aquí sacando mierda. En realidad a mí eso es una cosa que me tranquiliza siempre cuando lo oigo. Porque, o sea, yo entiendo por un lado el argumento de para hacerte bueno en algo, ¿no? De tienes que consumirlo también o para poder valorar. Incluso lo que decía Lamour de lee obras malas para poder valorar por qué están mal y aprender de ello. Pero al mismo tiempo, yo tengo muchos periodos en mi vida en los que siento que o no leo tanto o yo qué sé, nosotros hacemos podcast. Yo realmente durante muchos años no escuchaba otros podcasts. Entonces a mí yo cada vez que escucho de un artista o lo que sea que dice, no, realmente no, porque pueden darse muchos factores para que no lea, para que no escuche, para que no, lo que sea. Pero, joder, a mí me da la sensación de, bueno, es que me parece normal joder, que me parece guay que se pueda decir. Sí, sí. Aunque no deja de ser curioso, porque es un autor que tiene influencias pues que van sobre todo pues del cómic de pues eso, clásico estadounidense de los años 60, 70, pero también tiene trazas e influencias del cómic europeo, incluso te diría que del manga en menor medida. O sea que es un tío que sabía muy bien lo que hacía y sabía muy bien a nivel narrativo dónde tenía que fijarse y dónde poner el fuerte. A mí me llama la atención porque, claro, si tú no te vas renovando, no vas teniendo fresco el trabajo de otros artistas, yo creo que como cualquier otro trabajo te vas quedando un poco obsoleto si no te vas reciclando. Sin embargo, si tú repasas sus últimas obras, no se nota tampoco esa carencia de, bueno, pues ya he dejado el mundo del cómic, ya no estoy interesado en esto. No sé, es algo que me llama la atención, sinceramente. Por cierto, que hemos comentado pues las obras con las que hemos empezado o con las que conocimos a Tim Sale, pero realmente no hemos hablado de cuáles nuestras obras preferidas o la preferida, así en mayúsculas. Preferida así en mayúsculas. A ver, el largo Halloween yo creo que es la que más me destacaría, pero apenas hemos mencionado Superman para todas las estaciones y a esa también le tengo cariño porque es uno de los primeros cómics que leí de Superman. Yo al personaje sí que le conocía por
pelis, series animadas, etcétera, lo que fuese. Mm. Pero cómic, si no me equivoco, además, es tal cual Superman para todas estaciones, el primer tomo y un poquito del coleccionable aquel que sacó El Mundo. Y eso fue lo primero que yo leí de Superman. Que creo que luego a lo mejor había algún guión de Jeff Loeb por ahí también perdido. O sea, aparte de este, obviamente. Y también lo mismo, una vez más, un repaso a lo que es Superman a través de sus años iniciales. Está claro que eso se repite mucho a lo largo de su obra con el guionista, también porque trabajó mucho con él. Y joder, es una cosita muy guay, muy bien hecha, que también la recomendaría así sin pensar como primera lectura del personaje, toma esto. Así que voy a decir Superman para todas las estaciones, ahora mismo por el mero hecho de que realmente ni la habíamos mencionado hasta ahora. Pues es cierto. Lo que pasa es que siempre he tenido la impresión de que esta obra en concreto está un poquito tapada. No sé si porque, claro, todas las obras que Tim Sale, en las que colaboró para DC, estaban más condicionadas por el Caballero Oscuro, pero es cierto que a veces queda un poquito tapada esta obra. Yo no sé si podríamos describir la diferencia de esta obra, que no deja de ser una obra de orígenes, con otras que haya planteado DC en su momento con el personaje. Claro, porque claro, los reinicios de Superman, claro, esto no es propiamente un reinicio porque no es una serie regular, pero sí es una versión del origen de Superman, en cierta manera. Entonces, la diferencia con otras historias de orígenes del personaje, podríamos decir que básicamente es Tim Sale en este caso. A ver, sí le da una atmósfera muy particular y yo diría que además muy distinta al resto de obras que hizo en DC. Puede ser que sea el principal factor diferencial. Igualmente, como DC hace tantas, quiero decir, al final es un poco como los mitos y leyendas de dioses griegos. Tienes tus diferentes versiones, aquí hay una más. No sé si realmente tienes puntito diferenciador a nivel de consideración general del público. Pues Sergio, ¿tú con cuál te quedas? A ver, yo por su trabajo, ya te digo, el largo de los Halloween, él me parece que está excelso. A ver, la historia me gusta, lo que pasa que cuando la vuelves a leer, pues le ves un poquito las costuras, ¿no? Pero él está espléndido, entonces pues me quedaría con esa. Y bueno, pues su Daredevil amarillo, yo que soy muy de Matt Murdock, pues me gusta mucho, De hecho, de los cuatro colores es el que más me gusta del largo, tanto por el dibujo como por el doble combo, vamos. Y estoy de acuerdo, perdona, ya que has mencionado, Nacho, el de Superman, que yo, fíjate, y tanto que estaba tapada, porque yo la tenía ahí medio olvidada que no la había leído, pero de esto hay otros clásicos, ¿no? Que dices, hostia, los tengo ahí en la pila y me tengo que poner algún día con su lectura. Y de esto que dices, joder, es verdad, para todas las estaciones, y esta yo no la he leído. Y me la leí hace, pues, 10 días, una cosa así. Y, joder, la verdad es que está francamente bien. Y él todavía, pues, no es... o sea, no sé cómo decir, no está tan súper, ¿no? Como veremos años siguientes, pero, joder, hace unas cosas la mar de chulas. O sea que también, para todo aquel que no se haya puesto como yo con ese cómic, que le dé un ojo porque está muy bien, muy bien. Bueno, a ver, yo es que Tim Sale es un autor que sobre todo me produce muchas sensaciones, muchos sentimientos. Y aquí, pues claro, yo me quedaría con Spider-Man Blue, porque para mí el personaje, pues, es el personaje. Entonces, la visión que dan de él en esta historia, pues me toca la patata. Y eso lo tengo que reconocer. Y aunque puede que tenga obras incluso mejores o más redondas,
esta me puede. Aunque me gustaría también mencionar, no por calidad, porque está muy lejos de todas las que hemos mencionado, pero ya por hacer un poco el recordatorio. También tenemos una historia que se publicó como las de Batman Hunted Knight en Legends of the Dark Knight, bajo el título de Espadas, en el 94, y que en este caso, pues es una historia previa a la producción que después Tim Sale tendría con Jed Loeb. Aquí colaboraba con Jay Robinson y en el color tenía Steve Olive. Bueno, no es, ya digo, ni de sus mejores historias, ni tampoco de las mejores de Jay Robinson. El planteamiento que tiene era interesante, porque lo que hace es confrontar a Batman con un segundo vigilante de Gotham, que básicamente es un socias del Zorro. Y claro, el Zorro es un personaje que en la génesis propia de Batman tiene su importancia. Por lo tanto, hay un cierto elemento metatextual que la historia no acaba de aprovechar, pero que es jugoso. Además, es una obra interesante porque vemos un Tim Sale previo, todavía que le falta madurar en ese aspecto, y al que no le favorece mucho el color, en mi opinión, de Olive en este caso. Pero es otra de historias de estas tapadas que comentábamos, y que claro, dentro de la marabunta de obras dedicadas a Batman, Superman para todas las estaciones y todas las de Marvel, pues se tiende a olvidar. De hecho, esta obra a día de hoy me parece que no está disponible en España, porque la última edición es de Planeta, que recopiló todo lo que era Legends of the Dark Knight en un formato rústica, y ECC sí que está recuperando bastante historias de esta serie, agrupándolas por autores, pero claro, esta ha quedado un poquito en el olvido porque está en tierra un poquito de nadie, no te da para hacer un tomo con esta única historia, que además son 3 números. Bueno, supongo que a lo mejor ECC acaba recuperándola en algún momento. Y no está de más, si los que nos estáis oyendo pues sois completistas, si os gusta mucho Tim Sale, pues ver también de dónde venía. Y ahí pues con historias previas como las que hemos comentado, de Challenge of the Note y sobre todo Grendel, la hija del diablo, pues una cosa buena que nos deja Tim Sale es que tiene una obra importante por su calidad, pero también accesible por su cantidad, que es algo que bueno, también es lo malo, porque no hemos podido disfrutar de más trabajos suyos, pero al menos lo que tenemos es, como decimos, bueno para disfrutarlo durante muchos años, porque además son obras que yo creo que coincides conmigo, pero son muy apropiadas para la relectura, porque siempre entran muy, muy, muy bien. Coincido totalmente, es fácil, siempre es fácil volver a acercarse a ellas y disfrutarlas. Sí, al 100%. De hecho, vamos, creo que pese a no tener demasiada bibliografía, yo, vamos, sus cómics me los he leído casi todos varias veces y ha sido principalmente por disfrutar de su arte, o sea, no tengo ninguna duda. Bueno, pues si no tienes ninguna otra anécdota sobre Tim Sale, Sergio. Tomaremos eso como un no. No, venga, voy a leer la última pregunta que le hacen. Dice, con frecuencia me dices que te aburres fácilmente. ¿Puedes verte a ti mismo aburriéndote de los cómics en general y buscando trabajo como ilustrador? Y dijo Tim Sale, creo que los cómics siempre serán algo que quiero hacer. Incluso si me marcho por un tiempo para hacer otra cosa, palabras y dibujos juntos, tío. No hay nada igual. Una buena cita para cerrar nuestro pequeño homenaje a Tim Sale, la verdad. Así que nada, oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy, un poquito especial o un poco más especial de lo habitual en nosotros, que raramente, o al menos este debe ser el primer especial que dedicamos a un autor. Y nada, a disfrutar de Tim Sale y de sus historias,
nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas, tu podcast de confianza sobre cultura freak, y cada día el de más gente. Recuerda que puedes apoyarnos dándole me gusta, compartiendo con tus bots y humanos favoritos y dejando un comentario. Nos vemos en el próximo programa.